Dami, querido, para que te conozcan un poco los chicos, yo te conozco poco, tenemos mucha gente en común, mucha historia, pero una breve reseña de quién soy, porque dijimos, el próximo saludo te tiene que estar el Dami sentado acá. ¿Quién soy? La historia dice que soy licenciado en publicidad. La vida me sorprendió con esto después de un ataque de pánico en plena pandemia, y a partir de ahí fue como que renací, fue como ese contacto con la muerte, me hizo recordar que todos los días es un día menos de vida, no un día más, y bueno, eso me hizo cambiar mi perspectiva acerca de cómo quería vivir la vida. Y a partir de ahí me empecé a preguntar, bueno, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene que haya pasado por acá? ¿Qué trascendencia? ¿Qué voy a dejar? ¿Qué voy a hacer? Antes de esto o hasta esto, vos venías con familia, casa, auto, trabajo, empresa, clientes grandes. Yo tenía el sueño americano, llamemos. La casa en el country, el viaje en Europa, el Audi, las dos nenas hermosas, la mujer modelo, y era profundamente infeliz. Wow, me dijo profundamente. Sí, tenía mi vida resuelta en lo económico, tenía... Por algo parecía que perdió el pan. Sí, tal cual. Y a partir de ahí recuperé las ganas recuperé el disfrute de la vida, digamos. Fue increíble, fue increíble. Si bien esto que contas es tuyo personal, Sí. pero ¿qué clic te hace que yo ahora vamos a profundizar entre el libro? El libro, chicos, les digo porque leo mucho, no podés dejar de leerlo, te lo comparto. Él le dije, me dice, ¿qué pensás de mi libro? Dije, no te voy a decir nada hasta que no te tenga con la gente. A los que me conocen lo saben, a los que no me conocen, a mi señora la vuelvo loca. Bueno, estoy previamente enamorado de él, la vuelvo loca, entonces Pamela, doble manera, mirá lo que dice acá abajo. Insoportable. Y ya hace una semana que estoy con el libro, ando con el libro porque... No con él, con el libro de él. Y digo, hay una cuestión que tiene que ver con tu historia. Vos haces marketing, hacías publicidad, vos haces diseño, Televisión hice televisión, muchos estás en años. el mundo de la comunicación. Entonces digo, tiene esta herramienta. Pero el libro es tan profundo a la hora de eso, de cómo encontrar resultados. Vos leyendo y te habla, es como se diría, las preguntas que el libro te va disparando, son preguntas muy claras, y que vas a decir, che, si te hacen ruido y no las puedes responder, te deja a vos en lo que te resuena, ¿no? Yo vengo del mundo del coaching, de todas las herramientas nuevas que conocemos. En un ratito se animan, lo voy a hacer ahora, bien. Las herramientas como el eneagrama, como las constelaciones ahora que están en auge, la bio. Pero acá es como que tu historia no es desde ese lugar, por eso es lo que yo No, digo. totalmente. Vos no venís del mundo es como que esta crisis tuya fue hace 2 años, por lo que contás. Mira, tal cual. A ver, ¿cómo explicarlo? Todo lo que está puesto acá es experiencial. Yo no me puse a leer libros para hacer esto. Eso, a eso quería llegar. No es que él no es un divulgador, vieron que el divulgador Claro. busca todos los libros. Vos acá hay cuestiones y muy prácticas, porque digo, está muy claro las cosas que, como esto, ¿no? Empezando a contar un poco el famoso propósito. Bueno, yo descubrí que parte de mi propósito era que esto que me parecía a mí tan revelador sobre cómo podía cambiar mi forma de percibir la realidad, mi desafío era cómo hago para transmitirle esto a otra persona, independientemente de su formación, independientemente de su cultura, De la edad. de su edad. Entonces, todo el libro busca simplificar a la mínima expresión, porque si algo aprendí en este camino es que todo es más simple. Wow. Y eso me vino a cuestionar toda mi formación académica, que busca la complejidad, digamos. Cargo con más conocimiento, cargo con más saber, cargo. A veces nos pasamos por alto que lo simple es muy profundo y que lo complejo no necesariamente es profundo. Digamos, es como un lago, ¿no? Un lago que parece ser muy vasto y grande, pero resulta que camino y lo atravieso caminando sin dificultad. Ahora, puede ser que me encuentre un charco de agua así, pero para adentro, Claro. 200 metros, digamos. Lo que yo me propuse acá es ir al fondo de esto. O sea, acá no hay... O sea, yo terminé abrazado y llorando con la editora. Los dos. O sea, acá dejé todo, digamos. No, o sea, no me guardé nada. ¿Qué repercusiones estás teniendo ahora que el muchacho salió a la luz? La verdad que no dejo de sorprenderme. La mayoría de las personas me hacen un feedback parecido al tuyo. Me interesaba mucho tu perspectiva. Les comento algo. No hemos hablado más de 5 minutos. O sea que esto para mí es... Están viendo la charla en vivo
A mí me interesa mucho porque él ha leído mucho de este tema de desarrollo personal. Yo les cuento, nunca leí un libro de autoayuda, nunca leí un libro de desarrollo personal. O sea que en algún punto tengo cierto desconocimiento de saber cuál es la mirada de alguien que ha leído mucho sobre esto, digamos. A mí me pasó, yo le contaba, creo que a vos, Ceci, al que ha leído Las casualidades no existen de Borja Vilaseca, que Borja lo que tiene es que años buscando hacer un libro que resuma todas estas cuestiones y el tipo no lo ha logrado, por ahí tiene más de casi 1 millón de libros vendidos en un año que salió. Y esta en realidad, como decimos, desde la simpleza, desde los ejemplos, yo ahora quiero que cuentes algunos detalles, porque también lo hace muy de tu propia historia y en poco tiempo, bueno, no me dejes sorprender esto, como te digo, no es un tipo que así tiene 60 años y que es a un clic como a algunos de nosotros les pasó. Yo creo que la pandemia a muchos por algún lado los atravesó. Cuando vos contás lo del ataque de pánico, que digo, yo no los he vivido, pero trato de hacer empatía con el que te cuenta y como puede ser una depresión. ¿Tuviste alguna vez una sensación de muerte? ¿Estuviste cerca de la muerte? Sí. Bueno, ¿y no hubo un cambio después de eso? Sí. Bueno. Sí, no hace falta el pánico, digamos, cualquier cosa que te acerque a la muerte. Yo tuve 2 veces. La segunda vez fue a principios de este año, en marzo, tuve una descompostura muy grande que me desmayo. Por suerte estaba la madre de mi hija que me asistió y terminé en la guardia, pero perdí el conocimiento y de vuelta tuve como un segundo despertar, llamarle o no sé, sentí como de vuelta otro clic, digamos. Porque pienso yo y opino, les comparto a ustedes, cuando hablan de despertar hoy, es como que está un poco bastardía la palabra por un lado, pero por otro lado hay mucha gente que vos notas que te estás comunicando desde otro lugar. No sé si les pasa esto de que empezás a charlar y decís, parece que fuera casualidad y es una causalidad que cada vez más gente busca conversar desde un lugar que no sea de lo efímero, sin restar importancia, que es trabajo, familia, deporte. Mira, es válido lo que decís. Si tuviese que ser afiladito, te diría quizá es reconectarse con la conciencia, más que despertar, digamos. Bien. Pasa que despertar yo lo utilizo porque, como decís vos, está en auge, entonces la gente entiende por dónde va. Exactamente. Porque si ya nos metemos en el tema de conciencia, decir, tengo que poner un ratito largo para decir a qué me refiero yo con conciencia. Porque la mayoría de las personas se refieren al consciente. Y yo no me refiero a eso. Que, bueno, viste en el libro, en una parte lo acaba. Sí, lo marca. Pero bueno, traje mis juguetes. La otra traje una sección que trajo otro juguete. Sí. ¿No te pasa? ¿Cómo no? ¿Cómo te diste cuenta que eras tremendamente feliz? Qué bueno. Mira, yo durante el libro voy hablando de la sonrisa. Hablaban del propósito. Y Ella suspira ahí, es como que... Para mí es tu brújula, la sonrisa es tu brújula, te va diciendo, fruncís el ceño o sonreís, tan simple como eso. Si estás con alguien y no lo disfrutás y no sonreís... Sí, hay... ¿Cómo no? Les cuento que esta es mi primera charla. Ténganme piedad. Pusimos uno porque él está grabando y ahí se lo... Claro. Estoy grabando para YouTube, así empezamos a hacer contenido. Te pido entonces que dejes de suspirar, flaca. Oh, no. La sonrisa. Y te diste en un momento te cayó que no sonreías. Mira, yo tengo ese ataque de pánico. ¿Funciona? Y a los 2 o 3 días me llaman por teléfono. A mí siempre me llamaban, yo soy realizador audiovisual, he sido director, he sido guionista. Con Joel Rossi hemos hecho más de 10 programas de televisión, han hecho un montón de cosas. He sido chatrán, digamos. Y esta persona me llama y me dice, che, necesito hacer un video para Instagram, buenísimo. Y bueno, ¿y cuál es el objetivo? No tengo menor idea. Bueno, ¿cuál es tu plan de comunicación? No sé. Bueno, ¿cuál es tu plan de negocio? No sé. ¿Cómo se llama la empresa? No tiene nombre. Bueno, vamos a tener que empezar por el principio. Y esa fue mi primera mentoría. Fue mi primera mentoría sin saberlo. Hoy ese chico se llama Alexis. En su casa, en el garage, hacía muebles. Hoy me alquila una propiedad, una propiedad que yo tengo. Nos vamos a acercar ahí así. Sí, ¿no? voy a pedirles que se acerquen. Hola, le damos un aplauso para me alquiló una propiedad que tiene más de 400 metros, hoy tiene 10 empleados, trajo una máquina de China que vale más de $100.000. Dejó su empleo en la municipalidad, su gran miedo era dejar ese sueldo que era su vaca, digamos. Y bueno, a partir de ahí, está citado en el libro como ejemplo. A partir de ahí no he parado de dar mentorías y tratar de transmitir esto. Empezó como un 1 a 1, después dije, esto no, o sea, si esto
empecé a ver resultados tan increíbles que dije, bueno, tengo que compartirlo de una manera más exponencial. Entonces el libro viene a intentar dar una mentoría sin que yo esté presente. Y bueno, ahora el desafío son las charlas para de nuevo dar este mensaje. Hoy tengo 40 personas, que quizás 40 personas son las mentorías que he tenido en los últimos 2 años, digamos. Y hoy tengo 40 personas al frente. Así que gracias, digamos. No sé qué tan cómodo voy a estar con esto, pero bueno. Te lo tengo si hace falta. A ver. Hay un pie ahí que ¿no? Dale, con un pie así. Así sé si no. Le- Bueno. Dale, siéntate, Ceci, mira. Ven, vamos. Lo que falta es que te tengan que. Toma. Vamos. Tratar de resumir el libro son como 8 horas. Digamos, estoy viendo si lo hago audiolibro, son como 8 horas, o sea que no vamos a tratar de resumir el libro, pero sí les voy a tratar de dar un punto para ver si los puedo, por lo menos, llenar de dudas. Vamos a jugar. ¿Quieren jugar conmigo? Sí. Bueno, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? Levante la mano el que no esté de acuerdo con esa respuesta. ¿Vos estás de acuerdo, Rami? No. Ahí está. Bueno, vamos a suponer que la mayoría respondió desde su perspectiva personal. ¿Y por qué he puesto un cubo? Porque la realidad la podemos ver de distintas aristas. La perspectiva personal lo que nos dice es que a través del pasado, que es nuestro conocimiento, porque no hay conocimiento en el presente, todos dijeron lápiz. ¿Por qué dijeron lápiz? Porque en el pasado aprendieron que los objetos que se asemejan a esta figura responden a ese nombre y con ese nombre arbitrariamente le asignamos. Pero la realidad es que lo que es este objeto no es como se nombra. Vamos de nuevo, yo les pregunto, ¿cómo se nombra este objeto? Bueno, ahora, ¿pero qué es? Madera. Vamos a usarlo de él, que lo veo participativo. Toma. Seguilo describiendo. Un pedazo de madera pintado de color violeta que sirve para escribir, para señalar, para tirarlo. Yo no te pregunté para qué sirve, te pregunté qué es. Un pedazo de madera pintado de color violeta. Sí. Con ¿Y qué figura geométrica tiene? Un hexágono. Un hexagonal. ¿Es flexible? No es flexible. Sí, Un poquito. un poco flexible. Bueno. Cuando miramos las cosas por lo que son, por lo que es, y ya no por cómo se nombran, fuera de lo que sería la perspectiva personal, por perspectiva personal me refiero de nuevo a todo el conocimiento acumulado, toda esta idea que tenemos de la identificación y la imagen creada. Si alguien se pierde en lo que estoy diciendo, me levanta la mano. ¿Todos saben lo que es la imagen creada? Sí, la que tenés. ¿Sí? Bueno. Esto se llama observación sin análisis, sin interpretación. Si alguien quiere ahondar más en esto, lo tiene el señor Jiddu Krishnamurti, que revolucionó el mundo en pleno siglo XX con esto. Yo tomo esta técnica y a partir de eso empiezo a observar las cosas por lo que es y no por cómo se nombran. Digo, cuando voy a hablar de la culpa, me voy a preguntar qué es la culpa y voy a intentar descubrirla, observándola, pero sin interpretarla. Todo el libro utiliza esa técnica y utiliza desde esa perspectiva, empiezo a tratar de descubrir esta experiencia humana que estamos transitando, pero con esa mirada, o sea, por fuera de la perspectiva personal. Vamos a suponer que lo que yo les acabo de decir es que tenemos una perspectiva personal y ahora tenemos la observación sin análisis, pero tenemos otras miradas, tenemos otra forma de mirar lo mismo. Y ustedes me podrán decir, bueno, ¿y para qué sirve esto? Les cuento un ejemplo que me pasó hace 2 semanas. Tengo uno de mis mentorizados que es un chico venezolano que vino a Argentina con $100 y una navaja. Hoy es dueño de 108 Barber Spa, no sé si conocen en la zona sur, pero tiene tiene 8 barberos, es dueño de su propia barbería y la verdad que bueno, es el proceso que ha hecho así increíble. Y haciendo ese ejercicio, él se dio cuenta que el lugar donde él formó, digamos, su barbería, fuera de cómo se nombra o de para qué la estaba usando él, cuando la pudo ver por lo que era, se dio cuenta que tenía 7 puestos, o sea, 7 sillones,
y que él no estaba facturando a la mañana lo mismo que facturaba el resto del día. O sea, tenías 3 barberos nomás a la mañana y 7 a la tarde. A través de esta perspectiva se dio cuenta que podría ser una academia de barberos. Y estamos desarrollando con él un proyecto, lo estoy ayudando con eso. Miren lo tremendo que es poder ver las cosas por lo que son y por fuera de la perspectiva. Porque parece una tontera, pero él veía una barbería ahí, de golpe. Con gente que necesitaba cortarse la barba. Claro, pero aparte se estaba rompiendo la cabeza queriendo aumentar el ticket y haciendo promociones a la mañana de cómo lograr que la gente traccionarle. Y la gente a la mañana no se corta el cabello. ¿Y sabes qué hace la gente a la mañana? Se capacita. Entonces, un corte de cabello con él, ponele, vale 1.500 pesos. Un curso de barbería sale 35.000 pesos. Y ahora él puede darle a 15 personas en simultáneo. Y no tantos tickets. Y además le da trabajo a sus propios barberos y ganan más. Sus barberos están hoy alrededor de 140.000, 150.000 pesos. Son los barberos mejores pagos en Córdoba, pero seguro. Bueno, vamos a sumar otra perspectiva más, además de esto de qué es. Ese lápiz que tenés, vamos a utilizarlo el señor Viñales, ¿no? Ese lápiz que vos tenés ahí, ¿cómo crees que llegó? Acá. Primero por cortar un árbol. Te fuiste al fondo. ¿Cómo crees que llegó acá? Concretamente, ¿cómo crees que Si llegó? lo compro. Sí. Bueno, vamos a suponer que Ceci lo compró. ¿A dónde lo compró? Una librería. Bueno, ¿cómo llegó al estante de la librería? Sí, por el empleado que quizás lo repuso ahí. Ese objeto, antes de estar en el estante de la librería, ¿dónde estaba? ¿Cómo llegó a esa librería? En una camioneta. En una caja. En una caja. O sea que significa que alguien lo embaló, y alguien lo puso, y alguien lo trajo en un auto. Ahora, vayámonos al distribuidor, porque seguramente la librería lo compra en un distribuidor. Ese distribuidor seguramente lo tiene alojado en un depósito, donde hay un tipo con una mulita que agarra un pallet, y ese pallet seguramente llegó a través de un camión que lo trajo de la fábrica. Y esa fábrica, a su vez, ese pedazo de madera le llegó de un aserradero. Y a su vez de ese aserradero, sí, seguramente le trajeron el tronco que cortaron de un árbol. Y si nos vamos más atrás todavía, como ese lápiz tiene un pedazo de árbol, y ese árbol, ¿de dónde saca la energía? ¿Cómo hace un árbol para crecer? Agua, sol, aire. Agua, sol y aire. Vida. Vamos a suponer entonces que ese árbol es imposible que crezca si no hay sol. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. O sea que podemos decir que en ese pedazo de madera que tiene el señor Viñales en su mano, hay un pedazo de sol. Esto es una perspectiva del señor Thich Nhat Hanh, que se llama Interser, por quien quiera ahondar aún más. Pero fíjense qué interesante que es esta perspectiva, y voy a hablar de emprendedores porque imagino que en general acá todo el mundo está en esa. Hay varios empresarios de mucha plata también. ¡Ay, qué lindo! Miren qué interesante que es esto, que es entender la interrelación de lo que estoy observando, cómo eso está relacionado con el todo. Imagínense que yo tengo un producto y empiezo a entender que mis proveedores y lo que yo consideraba competencia en realidad están comprando en el mismo proveedor y que podemos comprar juntos. Y desde esta perspectiva, por ejemplo, surge como la red Acero de los electrodomésticos, que compran todos juntos, por más que después compitan en el mismo mercado. Aunan en esfuerzo. Y desde esta perspectiva no existe la competencia, porque si estamos resolviendo la misma necesidad y le estamos yendo al mismo mercado, por consiguiente estamos comprando los mismos insumos, o podemos compartir recursos o know-how. Es una perspectiva muy interesante, pero completamente distinta a la perspectiva que vimos hace un momento, de qué es. Entonces vamos a suponer que ahora estoy viendo la realidad desde mi perspectiva personal, le he sumado qué es, y ahora le estoy sumando, vamos a poner colores distintos, la interrelación. Y vamos a sumar una más. Vos cuando te aburras me decís. ¿Qué es esto? Ahora sí, dígame una lapicera. ¿Sigue siendo una lapicera? Sí, pero sin capuchón. ¿Pero sigue siendo una lapicera? Sí. Bueno. Sí, Sigue sí, siendo sí, una sí. lapicera. Sigue siendo una lapicera. Sigue siendo una lapicera. ¿Vos ves una lapicera acá? Toma. Ay, no. Ah, bueno, también parte de la lapicera.
¿Pero es una lapicera? Anda, gánale discutiendo el gol. No, no. ¿Te sirve para como lapicera? ¿Podés rayar? ¿Podés...? No, Digo, ¿una rueda es un auto? no. Bueno. Desde esta perspectiva, y acá acabamos de sumar una mirada más, es preguntarnos cuál es la esencia de lo que es. ¿Dónde las cosas dejan de ser? Wow. Esa es tremenda. O sea, a mí esa perspectiva me voló la cabeza. Desde esta perspectiva lo que acabamos de ver es cuando algo deja de ser. ¿Cuál es su esencia? Y les voy a contar un caso con una empresa constructora. Se dedican a hacer dúplex, ¿no? Entonces el problema con el que este chico venía a verme era decir, bueno, las personas quieren un ticket más bajo, quieren algo de $60.000, ya no, ellos empezaron a hacer dúplex de calidad hace 10 años, dúplex de $200.000, el mercado cambió, antes querían con vestidor, después, bueno, fueron cambiando las necesidades, ellos se fueron adaptando. Este nuevo mercado les rompió la cabeza porque ahora quien está comprando viviendas son personas mayores que venden su casa y que la cambian por una Casa más chica. Sí, o se van a estos barrios como Manantiales a vivir una vida un poquito más tranqui. Entonces, desde esta perspectiva empezamos a ver, bueno, queremos bajar el ticket, perfecto. ¿Cuál es la esencia de un dúplex? ¿Dónde deja de ser una vivienda? O sea, porque tampoco vamos a hacer un quincho y una pileta. Claro. Bueno, entonces desde ahí empezaron a desarrollar unas unidades que tienen una habitación, baño, cocina y nada más, pero tiene todo previsto para que cuando esa persona se haga de una herencia, venda otra propiedad o le vaya mejor, porque el país pasa por un momento complejo, pueda expandir esa unidad. Y empezó a vender más. Simplemente mirando la realidad desde otra perspectiva. Ahora, es muy interesante porque podría estar horas hablando de esto. Por ejemplo, la perspectiva de la dualidad, que veía un poco esta chica Tagle que habías compartido algo, decía, esa es otra mirada muy interesante. Desde la perspectiva personal, vemos la realidad como lo bueno y lo malo, lo lindo y lo feo. Es una perspectiva que nos invita a interpretar o a juzgar lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué pasaría si no hacemos eso? ¿Qué pasaría si pudiéramos ver la realidad por fuera de esa dualidad? Esa perspectiva es tremenda. Esa perspectiva trae... No quiero ser apresurado en decir el fin del sufrimiento, pero pega en el palo, digamos. Te puedo compartir, desde que leí esto, me pasó que el hijo más chico mío hace caca el perro y yo veo que él va y alza la caca con la mano para tirarla a la basura. Alzó la caca con la mano para tirar a la basura. ¿Qué es lo normal que uno hubiera hecho? No alces eso, no toques eso. Y al rato yo traje de vuelta una caca, la puse cerca de él y digo, ¿sentí el olor? Sí, me hizo olor a caca. Y en ningún momento le puso la interpretación de que la caca es fea. Porque la caca es parte del proceso. Si vos te fijas, nosotros hemos ido creciendo con los olores, con los colores, con los sabores, y le vamos dando ese tinte que después impregna la realidad nuestra. Entonces el día de mañana, él pensaba una de 1000, pisa caca y no pasa nada. Y es como pisar barro, y es como pisar un pasto mojado. Sin embargo, cuando sumamos cientos de estas, es re pesado, ¿entendés? Que pise la caca, que me apreté la puerta, que como cualquier cuestión de esta dualidad en la que estamos. Y como que me requete fui, pero bueno, salimos. Lo que yo empecé a observar y que me pareció que era muy enriquecedor para compartirlo con los demás es que cuando llegamos a conclusiones o callejones sin salidas, ahí es cuando comienza la frustración o comienza el desánimo o empezamos a ver la realidad desde una perspectiva, y acá sumo otra mirada, que es la perspectiva desde el miedo o desde el amor. A ver, vamos a tomar este objeto, mira. ¿Querés jugar conmigo, Rami? Dale. Toma. ¿Te animás a mirarlo desde el miedo? El último pedazo de pan que me quede. ¿Sí? Puede estar envenenado. Está duro y me puede romper los dientes.
La Ceci está cagada de hambre y me lo está mirando para sacarle. Me lo quiere sacar. Ahora míralo desde el amor. Si es el último y nos vamos a morir todos en el próximo minuto, les voy a compartir pedazos cada uno. Menos la Ceci. Amo el pan y me hace acordar a mi abuela. Qué lindo que nos una como arte milenario, que la harina nos una en común unión. Volviendo a esto del Interser, también podríamos ver ahí todo el esfuerzo y todo lo que hay ahí en ese pedacito de pan, ¿no? Toda la magia. Uy, todo, y cómo se transformó. Ahí hay una planta, digamos. Claro. Y hay agua, una locura. Desde la perspectiva de esta, perdonen que lo aborde así tan por arriba porque es algo muy profundo, muchas veces usamos como combustible el miedo. Y desde ahí, fíjense que todo lo que él dijo es lo que no hay. No sé si ustedes están relacionados o conocen cuestiones relacionadas al budismo que hablan sobre lo que es y sobre lo que no es. Fíjense que para donde fue su percepción, su forma de mirar el objeto, fue hacia lo que no había, hacia lo que no es. No, todo de lo que habló no existe, digamos. Es una fantasía. Pero cuando habló del amor, sí. Cuando habló del amor, habló de lo que es. Es palpable, es tangible. Ahora, cualquier situación de vida, laboral, familiar, relacional, puede ser vista desde estas dos perspectivas. Y les aseguro que van a encontrar dos cosas distintas. Yo creo que estuve viendo durante muchísimos años la vida a través del miedo. Y hasta no hace poco, digamos, cuando uno de los tantos procesos que empecé la verdad que he experimentado mucho conmigo, y una de las tantas cosas que me llevó a esto fue a separarme, a independizarme, digamos, como quien dice, a construir mi propio hogar, que hace un rato hablaban de eso. Y empecé a tener esta sensación de escasez con respecto al tema del dinero, porque de golpe tuve que resignar un montón de cuestiones, había terminado la empresa, estaba escribiendo un libro sobre el cual no sabía qué iba a pasar, y ese miedo me empezó a invadir y empecé a ver la realidad desde la escasez, y fue tremendo. Salir de eso me llevó como más de 6 meses, en el medio que transcurrió este libro, digamos. Y la realidad es que hoy veo hacia atrás y no lo puedo creer. O sea, no puedo creer varias cosas. Primero, ¿cómo hice para terminarlo estando en ese estado? Tuve otro ataque de pánico en el medio, cuando les digo que terminé abrazado y llorando con la editora, fue así, tal cual, porque llegué a un punto de agotamiento donde tuve una semana sin registrar, que no estaba durmiendo, que no estaba comiendo, porque estaba tan obsesionado con el libro, que colapsé completamente, y estuve en cama una semana entera, que no me podía mover de la cama. Por suerte, bueno, tengo mucha gente que me quiere, que me acompaña en esta locura, porque bueno, no es fácil en este mundo tomarse 1 año y medio para escribir un libro. Ese libro tiene 4 horas por día, durante 1 año y medio. Gran proceso. ¿Alguna preguntita, alguno? Hay un montón. Bien. Chatear después. Mira, lo que queríamos hacer, Elizabeth tiene esto, a veces nos quedamos sin palabras, vamos a hacer un mini break, vamos a traer la escena y la idea es que te quedes charlando con ellos más en formato acústico. Dale. De lo que salga, y si recabo alguna pregunta en el segundo bloque ya la metemos. Perfecto. ¿Algún cierre antes de que...? A un cierre sí. Si les interesa, traje algunos ejemplares. Esto se consigue por Mercado Libre, pero Mercado Libre te cobra una comisión, por lo cual el precio que lo van a poder conseguir acá es más accesible. Es más, por ahí estaba Nina, que ya me compró uno y se lo traje dedicado. Y si a alguien le interesa y quieren curiosear un poco más estos procesos que yo hago, que esto los hago 1 a 1, que son estas mentorías, yo la primera siempre la convido y la invito, así que no hay excusa, quien quiera curiosear, viene y curiosea, porque no hay... Me gusta ese curiosear. Fuerte el aplauso, Dani, querida. Gente querida, son las 10:20, en 5 minutos recreo.